Listo. Perdón, estoy hablando y creo que nadie me escuchaba. Va de nuevo. Muy buenas tardes a todas y a todos los que se están conectando esta tarde. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un tema de la mayor relevancia. La niñez en tiempos de COVID, la niñez en tiempos de austeridad y la niñez en tiempos donde las mujeres somos pues prácticamente jefas de uno de cada cuatro o de cada tres en algunos lugares, de uno de cada tres hogares en México. Y eso significa pues una responsabilidad enorme con la tarea de cuidados. Hoy vamos a tener a especialistas extraordinarias que cada una desde su trinchera han venido dando la batalla. Es un tema que han abrazado a lo largo de su trayectoria administrativa y política, y creo que es muy relevante que las mujeres que estamos en la toma de decisiones podamos impulsar estos enormes retos, sobre todo que tenemos en la responsabilidad de cuidados, que se carga infinitamente más hacia las mujeres, pero que debiera ser una responsabilidad compartida, no solamente en la familia, con los varones, sino sobre todo por el Estado mexicano. Vamos a dar inicio, le voy a ceder el uso de la palabra a Ginarelli Valencia, una espléndida periodista muy reconocida, muy metida en temas de ciencia. Ginarelli, ya en otro momento hablaremos de ese tema, pero hoy nos va a hacer favor de ser nuestra moderadora de lujo para darle el uso de la palabra a tres espléndidas panelistas, a Laura Barrera, a Fernanda Rivera y a Vicky Colín, que nos van a hablar más del tema. Y bueno, pues hoy además vamos a tener testimonios. En 50+1, capítulo Estado de México, no tenemos filias ni fobias, buscamos cómo sí y buscamos cómo sumar y cómo dar voz a muchas mujeres mexiquenses que no están teniendo esos espacios y que están buscando alternativas de solución a los muchos retos que enfrentan cada día. Muy bienvenidas, Ginarelli, muchísimas gracias. Te dejo en el uso de la palabra. Muy buena tarde, mucho gusto en saludarles. Muchas gracias, diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo, por impulsar este tipo de iniciativas que sin duda buscan aportar información de utilidad y sobre todo en estos tiempos en los que la incertidumbre nos agobia. Pero también es de destacar que en medio de esta crisis hemos detonado el aprovechamiento de estas herramientas tecnológicas que nos permiten conectarnos y tener encuentros como este para poder analizar, reflexionar y sobre todo aportar en temas de la actualidad. Agradezco también mucho la invitación para poder moderar este panel virtual con un tema muy importante, la educación inicial. Y como parte ya de este ejercicio que han venido haciendo, en esta ocasión el tercer foro virtual de infancia y adolescencia que organiza 50+1 capítulo Estado de México. A todos los que se empiezan a conectar en este Facebook Live, les pedimos que nos acompañen durante los siguientes minutos, ya que estaremos hablando y escuchando a tres mujeres destacadas, especialistas en cada uno de los temas, para abordar diferentes temas. Les comento rápidamente, estaremos hablando de la primera infancia ante la COVID-19 a cargo de la diputada Laura Barrera Fortul, la sociedad civil en la atención a la infancia a cargo de Fernanda Rivera Sánchez. Ella es presidenta del Patronato de Integración Juvenil en Naucalpan. Y un tercer tema, la estimulación temprana, una experiencia a distancia, a cargo de Virginia Colín Castro, coordinadora del programa Bebés Más Fuertes del Gobierno del Estado de México. Y como bien lo señalaba la presidenta de esta organización, diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo, en esta segunda etapa de encuentros virtuales, también se busca dar voz a la ciudadanía. Por ello, los invito a ver y escuchar este video testimonial, Estancias Infantiles, un reto pendiente. Adelante.
Mi nombre es Cristina Mondragón Escobar, responsable de la estancia infantil ANI. Es muy triste que un programa siendo tan noble como son las estancias infantiles hayan desaparecido. El programa fue creado por el gobierno federal para apoyar a madres trabajadoras, para que se fueran a trabajar tranquilas, porque dejaban a sus hijos en un lugar seguro. Al quitar el programa, afectaron a responsables, personal que laboraba dentro de la estancia, madres trabajadoras, a los niños que son el futuro de México. En lo personal, me afectó un 80% al no poder seguir subsidiando a los niños. Al comunicarle a los beneficiarios que tendría que aumentarles la cuota de corresponsabilidad, pues el gobierno federal nos había quitado el subsidio. Los beneficiarios me comunicaron que tendrían que llevarse a sus hijos, pues no podían pagar una cuota más alta, pues eran madres solteras y ganaban un sueldo mínimo, que se los tendrían que llevar a los abuelos o a algún familiar para que se los cuidaran. Hoy miro pasar a los niños de la mano de sus abuelos y señalando la escuela, le dicen: abuelo, esa es mi escuelita, ¿cuándo voy a regresar otra vez? En mi municipio éramos 9 estancias infantiles, solo quedamos 6, pues tuvieron que desertar las responsables, pues no alcanzaban a cubrir las necesidades de la estancia. Y el otro 20% de los niños que me quedaban se fueron con la pandemia. Hoy soy una desempleada más, como miles de mexicanos, esperando que el COVID-19 termine, para poder abrir las puertas de mi estancia con la esperanza de seguir apoyando a esas madres trabajadoras que me necesitan. Y esperando que algún político me escuche para que nos pueda ayudar con el subsidio de las estancias, que nos apoye, que piense en esa niñez que está fuera de una escuela, fuera donde no es atendida como debe de ser, donde debe de ser alimentada como nosotros lo sabemos hacer, donde vuelva a tener el aprendizaje para desarrollar sus capacidades para la vida. Muchas gracias. Pues vaya testimonio, historias como esta pues nos hacen ver y visualizar el impacto que dejó el cierre de estas instancias infantiles en nuestro país, esta medida gubernamental que se implementó desde marzo de 2019 y si bien pues la coyuntura de la pandemia ha ganado terreno en la agenda pública, en los medios de comunicación, pues no debemos olvidar también estos problemas que están pendientes de atender porque pues no solo se cerraron fuentes de empleo, sino también los efectos negativos ahora se ven en los miles de niños y niñas que se dejaron sin recibir atención, cuidados y por supuesto educación. Y justamente durante los siguientes minutos a todos aquellos que se están conectando a las redes sociales de 50+1 capítulo Estado de México, pues estaremos hablando de la importancia que tiene la educación inicial, por supuesto el impacto que tuvo el cierre de estas instancias infantiles y pues la importancia que tienen para potencializar el desarrollo integral de la niñez mexicana. Pues así que damos pues paso a la primera ponencia de esta tarde. Se trata, pues estará a cargo de la diputada Laura Barrera Fortul. Pues ella tiene un amplio currículum, pero me permitiré destacar pues algunos aspectos de su trayectoria. Ella es licenciada en Economía y maestra en Mercadotecnia y Publicidad por la Universidad Anáhuac. Inició su trayectoria como subgerente de análisis de mercados nacionales del Consejo de Promoción Turística de México. Es directora general de turismo en el Estado de México. Bueno, se desempeñó en su momento y también fue la primera secretaria de turismo en la entidad. Ocupó en 2 ocasiones este cargo
Más tarde fue diputada federal en 2012, diputada local en 2015. En marzo de 2017 fue nombrada como titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF nacional, y actualmente es diputada federal, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia e integrante de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables y Turismo. Ella, pues esta tarde nos hablará de la primera infancia ante la COVID-19. Diputada, muy bienvenida sea. Muy buena tarde, adelante. Muchas gracias. Gracias a todos por su interés. Anita, gracias nuevamente, Presidenta, por permitirme compartir nuestra experiencia, pero sobre todo acompañar estos testimonios como el de Cristina, que nos sensibilizan muchísimo el saber que hoy más de 300,000 niños no tienen un destino definido en los primeros años, de lo cual me voy a permitir hablar, que son definitorios en su vida. Saludo también con mucho cariño a Fernanda, con quien hemos tenido muchísimas coincidencias, al igual que con Vicky, un privilegio el día de hoy coincidir con todas ustedes y especialmente con el auditorio que muy generosamente se conecta y nos regala su tiempo para tener más herramientas y más información que les sea muy útil en esta condición única en la que nos estamos encontrando. Primero, la definición de la primera infancia. Es la definición de los 0 a los 5 años. Es esta etapa crítica del desarrollo del ser humano, en donde se desarrolla precisamente el complejo y definitorio desarrollo y crecimiento cerebral. Nos dicen los expertos, por ejemplo, hay un estudio en Harvard que habla de que más de 1 millón cada segundo de nuevas conexiones se crean precisamente en esta etapa y es una velocidad asombrosa que no regresa nunca más. Es decir, lo que se logra de los 0 a los 5 años en términos de conexiones cerebrales, no lo recuperamos nunca más. Por eso es tan importante tener conciencia de lo que significa esta etapa. Las primeras experiencias, sus primeros vínculos, hay que cuidarlos y hay que tratarlos con muchísima sensibilidad. Toda esta vinculación con la familia, la comunicación y especialmente dice la UNICEF que hay 3 conceptos universales. Uno es comer, jugar y amar. Con esos 3 criterios es como tú puedes ir forjando el ser humano de la vida que te acompañará. Es decir, tener todos los cuidados en el tema de su alimentación. Hasta un 75% de la comida sirve para desarrollar el cerebro en esta etapa crítica. Les doy un tip, el azúcar es el azúcar añadida, no por supuesto el azúcar de las frutas, el azúcar añadida es 10 veces más adictiva que la heroína. Es muy importante tener control en la alimentación de tus hijos, especialmente con este asunto de controlar la ansiedad ahorita en tiempos del COVID y el premio de la galleta y el chocolate y la paleta. Hay que tener muchísimas restricciones, pero sobre todo claridad hacia ellos de que son productos, con mucho respeto lo digo, que no les hacen nada bien. Jugar, tan importante este concepto y bueno, pues hay muchísimas plataformas, Vicky nos podrá dar mucha información, al igual que Fer, ahora en esta condición que nos encontramos, de cómo lograr esta interacción, pero sobre todo cómo también tener mucha claridad de cómo alejamos a nuestros niños de la parte digital y no los exponemos en este momento a la sobreinformación y a recibir datos de los cuales no están preparados para manejar. Entonces es muy importante tratar de jugar con ellos en otras condiciones, la motricidad fina, la motricidad gruesa, el lenguaje. Es fundamental estar monitoreando estos indicadores y el juego te da muchísimas herramientas para tener muy claro cuál ha sido el desarrollo de estas 3 cuestiones que hay que estar siempre atentos. Y por supuesto el amor. El amor es insubstituible, el amor que protege, el amor que te fortalece, el amor que te da toda la seguridad y que, insisto, genera estos cimientos maravillosos para los seres humanos que somos el día de hoy. Importantísimo el reto en nuestro país, es enorme. Los datos relativos a sus condiciones de vida en México son muy alarmantes, muy, muy alarmantes. Casi 40 millones de niños están en pobreza, 19 de cada 100 viven en condiciones de relativo bienestar. En casi 1 millón de hogares, alguna niña o niño no come durante todo el día o solamente una vez al día. Hay condiciones de violencia, abuso, maltrato, omisión de cuidados. Hay que tener mucho cuidado, insisto, ahorita
con el tema de las tecnologías, dadas las condiciones del COVID, se incrementaron exponencialmente esta condición de estar en comunicación, de educación, de compras, de comunicación. Y hoy, por dar un ejemplo, México enfrenta lamentablemente una condición terrible de pornografía infantil. Somos el primer país de consumo de pornografía infantil en el mundo, y de cada 10 niños que están expuestos en el mundo, 6 son niños mexicanos. Entonces hay que tener muchísima atención, por favor, en esta condición, y por supuesto quienes tenemos hoy la responsabilidad de legislar, tanto Ana Lilia, su servidora, y un grupo plural se ha sumado a penas más severas, pero especialmente a reiterarle al gobierno federal que necesitamos la policía cibernética. Necesitamos esta área especializada que tenga la oportunidad de entregarse con todas las herramientas y sobre todo con todas las condiciones a perseguir este tipo de delitos. Entonces, bueno, pues nuestros niños están expuestos e insisto, hay que tener muchísimo cuidado. Y llega esta condición de COVID de la que tanto se habla. Desde la Segunda Guerra Mundial no nos enfrentábamos a un reto como este. Nos cambió la vida de la noche a la mañana, se cerraron las escuelas, el aislamiento obligatorio, la presión de la educación a distancia, un modelo que no se tenía algún antecedente y sobre todo no era un modelo probado. Y no estábamos preparados para tener todas estas condiciones de la noche a la mañana, ni los maestros, ni los alumnos, ni las autoridades, ni las familias. Y como bien lo decía nuestra presidenta Ana Lilia, el COVID lo ha cargado la mujer de tiempo completo, 24 horas por 7 días, y por supuesto con ello la responsabilidad de los hijos. Yo concluiría esta primera etapa diciendo que lo más importante es la salud mental, y que es fundamental cuidar los vínculos emocionales mucho más allá de cumplir en este momento con estereotipos propuestos, con metas y con los sueños de alguien más que no tienen que ser los nuestros. En este momento, nuestra prioridad es mantenernos con salud, mantenernos unidos, con comunicación, y recuerden, y se los digo con mucho cariño, que nuestros hijos están permanentemente observándonos y pareciera y dicen, es que no se da cuenta, se dan cuenta de todo, y todo lo reciben, lo analizan y forma parte de su genética cerebral. Entonces tengan mucho cuidado qué dicen, cómo actúan. Y no, hijo, no pasa nada, pero tienes una cara pálida y estás llorando, pues claro que pasa algo. Entonces, bueno, pues sí hay que tener mucho cuidado en el manejo de nuestras emociones, pero sobre todo en cómo vamos a heredar estas emociones, porque esto va a pasar, el mundo va a cambiar, y esta pausa a la que nos obligó el universo debe de tener un mejor propósito, y sin duda es tener la posibilidad de ser mejores seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Laura Barrera Fortul. Sin duda, la mayor preocupación es por nuestra salud física en estos momentos que nos encontramos en esta pandemia por COVID-19, pero pues también debemos tomar en cuenta nuestra salud mental, nuestra salud emocional, y por supuesto que los primeros años del desarrollo de un niño o una niña son cruciales para poder pues garantizar que sea pleno en la etapa de la adolescencia y por supuesto en la adultez. Pues muchas gracias por pues esta participación. Ahora cedemos el uso de la palabra a nuestra segunda ponente para pues seguir hablando sobre este tema. Saludamos a la licenciada Fernanda Rivera Sánchez. Ella es abogada por la Universidad La Salle con posgrado en Participación Ciudadana y Estado de Derecho, el Colegio de Abogados de Madrid en España. Cuenta con una especialidad en formación familiar por la Universidad Anáhuac. Actualmente está cursando la maestría en gobierno en el Instituto Universitario Ortega y Gasset en México. Fue legisladora local del Estado de México entre el periodo 2015-2018, en donde presidió la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción. Ha trabajado en causas importantes como la participación ciudadana, la prevención de adicciones, la promoción de derechos humanos y el fortalecimiento de las familias. En 1997 fundó la Asociación Civil Promoción Ciudadana para el Desarrollo Solidario, para alentar el desarrollo comunitario y mejorar la calidad de vida de las personas, y también preside el Patronato de Centros de Integración Juvenil en Naucalpan,
y ha sido miembro del Patronato Estatal desde 2007. Ella esta tarde abordará el tema la sociedad civil en la atención de la infancia. Bienvenida y adelante. Muchas gracias. Voy a compartir una pequeña presentación que servirá solamente como apoyo, pero antes saludo con mucho gusto, obviamente, estas coincidencias con mi querida Laura Barrera, con Vicky Colín, Ana Lilia, presidenta de este capítulo tan activo, tan proactivo de mujeres que estamos empeñadas en incidir en la agenda, no solamente en nuestro estado, sino en el país, convencidas de que estas sinergias son importantísimas y necesarias para transformar las realidades que queremos, en las que queremos incidir, como es este tema de la infancia. Agradecer a todas y todos los que nos están escuchando y viendo a través de las redes, y este fenómeno virtual a todos nos ha venido a cambiar la vida, pero también nos ha facilitado el acercamiento. Entonces, muchísimas gracias, encantada de compartir este panel con todas ustedes. Y si me permiten un segundo nada más. ¿Ya estoy habilitada? No, ¿verdad? Compartir pantalla. ¿Ya estoy compartiendo pantalla? Muy bien. Reflexionando un poco sobre este enfoque que podríamos darle al tema de la educación inicial, consideré muy importante hacer referencia a la sociedad civil como copartícipe de lo que es las políticas públicas. Ya Laurita nos ha comentado pues la importancia de estas etapas claves en el desarrollo de los niños y de las niñas, como son estos primeros años de vida, en donde justo el cerebro es donde aprende más rápido, absorbe toda la información, la manera de cómo recibe la afectividad, el cariño, los cuidados, y de esa manera su desarrollo posterior pues va a tener consecuencias importantísimas para ser personas con capacidades plenamente desarrolladas o que estas capacidades se vean truncas para solucionar problemas. ¿Esto qué quiere decir? Significa que el entorno que le brindes a tu hija o a tu hijo van a influir necesariamente en la forma en cómo se va a relacionar con los demás, cómo se va a desarrollar físicamente y las habilidades pues motoras, lingüísticas, socioemocionales y demás que sabemos que se tienen que desarrollar durante la vida en esta primera parte de la infancia inicial, pues son fundamentales, ¿no? Entonces, esta cuestión del cerebro la voy a abordar después al final de la exposición, porque creo que es importante cómo entendemos este desarrollo y esta madurez. En términos globales, pues sabemos que la importancia de la primera infancia está reconocida a nivel internacional desde la Convención sobre los Derechos de los Niños, todo este tema de la afirmación que se da sobre que el niño tiene derecho a desarrollarse en su máxima medida y reconoce este derecho a todo niño que vive en un nivel, que debe de vivir en un nivel adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual. Todo esto está previsto en normas internacionales, ¿no? Y hay metas específicas que todos los países que firman esta convención, como es México, pues debemos de alcanzar. Estas metas pues tienen que ver con alimentación, con salud y naturalmente con educación, que son una de las metas que compone los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio, donde dice que la cobertura universal de programas de desarrollo de la primera infancia y de educación escolar deben ser de los más altos estándares de calidad. Es decir, la educación sí está considerada como una prioridad, como una esencia de lo que es el desarrollo de los niños. Sin embargo, ¿esto cómo se traduce en la realidad? ¿No? Pues obviamente se tiene que invertir en políticas públicas. Ya nos ponían el ejemplo y el triste testimonio de las estancias infantiles, donde no se está destinando recursos para ello. Y pues son otra serie de medidas que tenemos que ir viendo en la realidad, cómo se van aterrizando en los contextos políticos y sociales de nuestro país en el marco de esta convención y de estos acuerdos internacionales. Accesos a servicios
por lo cual coincidimos todas y todos en que debemos de apostar a acciones preventivas y sobre todo esta prioridad de invertir en lo que es la primera infancia. Aquí es donde quiero resaltar el trabajo de las organizaciones civiles. En México tenemos un gran precedente de lo que es la gobernanza proactiva y participativa. El Pacto de la Primera Infancia, donde están integradas más de 400 organizaciones de la sociedad civil, han incidido de manera contundente y clara en lo que es la política la política pública para la primera infancia. ¿Esto qué quiere decir? Que todas estas organizaciones, sumadas a otras instancias, empresas, academia, líderes políticos y todos aquellos que de alguna forma nos hemos involucrado en el Pacto de la Primera Infancia, pues podemos incidir y presionar al Sistema Nacional para la Prevención y Atención a los Niños y Niñas y Adolescentes en esta estrategia y en estas políticas públicas, en particular en lo que se refiere a la educación inicial. Hay metas específicas en este pacto en materia de educación que coincidimos también y por eso las vemos reflejadas después en lo que es la estrategia, lo que se está planteando como una estrategia nacional, como es el desarrollo infantil, en su aspecto motriz, en el lenguaje, en lo social, políticas efectivas y sobre todo el desarrollo de competencias parentales para la crianza positiva. Todo esto las organizaciones lo han venido aportando y pidiendo y pudiendo, digamos, incidir en lo que es la agenda propia, del propio CIPINA para ir diseñando esta política nacional de la primera infancia. Como ya decíamos, estos derechos están reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y un punto muy importante que nos compartían precisamente del Pacto de la Infancia y por la Infancia, que es estas reformas constitucionales que se hicieron al artículo 3º, en donde se reconoce ya como obligatoria la educación inicial. Esto es un parteaguas, definitivamente, porque no solamente es la educación preescolar, sino desde el seno materno hasta los 3 años, esta educación inicial, estos cuidados, esta capacitación que deben de tener los padres, ya está reconocida en la Constitución como obligatoria. O sea, el Estado debe de brindar y debe de brindar condiciones para que se pueda desarrollar plenamente esta obligatoriedad de la educación inicial. Esta estrategia nacional que se viene desarrollando por parte del CIPINA, donde las organizaciones han incidido a través de este Pacto por la Infancia, marcan una ruta integral de atención para la primera infancia. Y me gusta mucho este diagrama porque queda muy claro todas las etapas en donde no solamente es la atención al niño, sino a la madre en proceso de gestación y cómo va acompañando a su hijo en estas etapas. Y aquí en esta siguiente gráfica se ve muy claramente los ámbitos en donde se tiene que incidir en esta política pública, en esta estrategia, en esta ruta. Y a mí me llamaba mucho la atención que, por ejemplo, el tema de la educación inicial, que es motivo de este diálogo, está, aquí ustedes lo pueden ver hasta abajo, pero como sustento, como base de todos los demás aspectos que comprende la educación y los cuidados. O sea, la educación inicial va de la mano con el aprendizaje a través del juego, la estimulación, los programas de formación para madres, padres y cuidadores, y la participación activa del padre o de la pareja en esta atención o educación inicial. ¿Cuáles son los retos que las organizaciones sociales nos comparten y nos plantean? Obviamente, el tema presupuestal. En este momento hay una reducción significativa en todos los programas transversales de la administración pública que tienen que ver con el desarrollo de las y los niños y los adolescentes, del 75%, lo cual toda esta estrategia que les planteo como grandes objetivos, que ya está aprobado, que está encauzado a través de esta ruta, ven una reducción significativa. Y un ejemplo muy puntual, pues es la desaparición de las estancias infantiles, los apoyos, pero como eso, todo lo que tenga que ver con servicios y bienes que tiene que brindar el Estado a través de la administración federal o estatal o municipales incluso, se ven mermados, se ven sin viabilidad. Eso es muy, muy grave en este momento. También todas aquellas acciones que visibilicen esta población,
a lo mejor está muy claro quiénes son los próximos votantes y sobre ellos están siendo las transferencias directas de efectivo, pero los niños que no votan están siendo invisibles para la administración y eso también es sumamente preocupante. Hay que tener plenamente identificados estos programas federales, estatales y municipales que no pueden dejar de ser viables y en los que las instancias competentes tienen que invertir. Esta estrategia de educación inicial, que es obligatoria por la Constitución, pues también debe tener esa sustentabilidad. Y quisiera llamar especialmente la atención a esta cultura del auto de la población. Me parece que tenemos un problema en el audio. ¿No se escucha? A ver, ya regresamos contigo. ¿Sí? Sí. Ok, nada más mencionar estos, como parte de estos retos, este fomento de la cultura del autocuidado y educación en grupos vulnerables, sobre todo enfocándonos a esta necesidad de incentivar el desarrollo de los menores desde que nacen, desde el seno materno, perdón, previamente, y cómo hay instancias que acompañan y que pueden apoyar a las mujeres en proceso de embarazo y que son aliados estratégicos de cualquier administración que pretenda desarrollar esta estrategia pública. Y dos ejemplos que quiero compartir porque los conozco, porque nos acompañaron incluso en el proceso y diseño de la Ley de Protección a la Maternidad y la Infancia Temprana que se presentó en la legislatura que yo tuve oportunidad de participar y que se volvió a presentar ahora en esta legislatura que está en proceso de dictaminación y que es modelo y ejemplo, ha tomado modelos y ejemplos de otras similares que buscan alcanzar estos objetivos de la estrategia nacional, que son, por ejemplo, la instancia que conocemos como Centros de Integración Juvenil, que es mi casa, porque es una instancia, tiene 50 años de existencia y que una de sus principales preocupaciones es la prevención de riesgos, justo por todo este conocimiento que se tiene, por ejemplo, del embarazo adolescente. Las condiciones en las que se da mayoritariamente tiene que ver con temas de adicciones, de consumo temprano del alcohol, del tabaco, una serie de condiciones que tanto afectan a la mujer joven que se pone en una situación de riesgo y tiene un embarazo, y al menor, al hijo en gestación, que desde su momento en el que está en el seno materno empieza a recibir sustancias que, como decía, en el cerebro van trastocando, van generando, van inhibiendo su pleno desarrollo y tienen condiciones gravísimas. Es doloroso ver casos de mujeres adictas, por ejemplo, a la marihuana, que están embarazadas o que incluso están en etapa de lactancia y en lugar de poderle brindar leche porque no están nutridas, porque no tienen la salud adecuada, le dan también a tomar la marihuana, por ejemplo, ¿no? Al menor, lo cual tendrá efectos irreversibles en su desarrollo. Entonces, la prevención de riesgos es muy importante. Y hay otra instancia que también conocemos muy bien, que es BIFAC, por ejemplo, que también brinda este acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad. Creo que también el Estado, a través de estas alianzas con organizaciones como esta, pueden brindar seguridad, pueden brindar confianza, viabilidad, incluso fortalecer procesos, por ejemplo, en el caso de que la mujer definitivamente no pueda, no sea viable, el que pueda acompañar a su hijo en su pleno desarrollo, pueda dar en adopción a una familia que le pueda brindar condiciones de desarrollo a su niño, sabiendo que el bien tutelado es el bien del menor. Eh, todas estas políticas que se pueden ir desarrollando para educar a los padres, a las madres, a las mujeres, adolescentes, a este acompañamiento en esta etapa inicial, creo que son ejemplos, como decía, si el Pacto por la Infancia son más de 400 organizaciones, de cómo la sociedad civil puede fortalecer, puede incidir la visión de la política pública para lo que es la educación inicial, y es indispensable que estas voces sigan participando, sigan estando ahí presentes. Eh, los niños pues representan justo esta esperanza de vida para todos nosotros, y si podemos
fortalecer a través de esta gobernanza participativa la participación de las organizaciones y que las políticas públicas realmente destinen recursos para esta prioridad, creo que podemos estar generando condiciones de mayor desarrollo. Cuestión que francamente en este momento se ve muy complicada. Pues sin duda grandes reflexiones sobre todo a dónde debemos ir encaminados. Siempre será importante empoderar a la sociedad civil, más ahora que nunca lo necesita nuestro país ante estos problemas que nos enfrentamos, tanto de salud como en el ámbito económico, pero por supuesto social. Grave la situación también que exponía sobre pues las mujeres que no tienen estas condiciones de poder llevar una alimentación saludable, unas condiciones integrales para poder llevar a buen fin su embarazo y que pues esto repercute por supuesto en los niños. Pues muchas gracias por esta participación de la presidenta del Patronato de Integración Juvenil de Naucalpan, Fernanda Rivera Sánchez. Bueno, pues vamos ahora esta tarde con la tercera ponencia y saludamos a todos los que se han conectado en este Facebook Live de 50+1 capítulo Estado de México, así como todos los que nos escriben. Por supuesto, a la presidenta nacional de 50+1 en el país, María Elena Orantes, que también pues reconoce este tipo de ejercicios, reconoce el liderazgo de la presidenta del capítulo Estado de México, de esta organización de mujeres que pues sin duda están trabajando y sumando esfuerzos para hablar y poner en la agenda pues temas de relevancia en este momento de crisis sanitaria. Pues vamos con la tercera participación. Se trata de la licenciada Virginia Colín Castro. Ella es licenciada de Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta con una maestría en Educación y Administración de Recursos por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público como regidora en el Ayuntamiento de Tecámac en 2 ocasiones, delegada federal de Prospera en el Estado de México, entre otros cargos más. Una larga trayectoria, pues le han enviado también esta tarde muchos saludos, le reconocen su labor porque actualmente se desempeña como coordinadora del programa Bebés Más Fuertes del Gobierno del Estado de México. Esta tarde pues nos hablará de estimulación temprana, una experiencia a distancia. Pues bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, la verdad me da mucho gusto compartir este foro con mujeres tan talentosas, tan preparadas, que no puede ser más que 50+1. Gracias, Ana Lilia, por darnos la oportunidad de poder externar nuestras experiencias vividas. De la misma manera, me da mucho gusto saludar a Laurita Barrera, con quien es, la verdad, muy, muy grato compartir esta mesa. Fernanda, muchísimas gracias y la saludo con mucho cariño. Pues decirle que les voy a platicar un poquito de mi experiencia dentro de este programa tan importante que es Bebés Más Fuertes. Como ustedes saben, recordemos que el gobernador Alfredo del Mazo Maza, siendo candidato a la gubernatura por el Estado de México en el 2017, él firma el pacto por la primera infancia, asumiendo el compromiso de lograr que un mayor número de niñas de 0 a 3 años tengan acceso a la educación inicial en nuestra entidad. Y por ello este programa de Bebés Más Fuertes pues viene a cubrir una parte de lo que es referencia a lo que es la educación inicial. Quisiera que pudiéramos ver esta pequeña cápsula, este pequeño video, para que ustedes se conceptualizaran y tuvieran bien, a bien entender lo que es el programa de Bebés Más Fuertes. Adelante. Está mejor en la
escuela, llegan más lejos en sus estudios y consiguen mejores empleos. El programa de educación inicial Bebés Más Fuertes está dirigido a familias con niños menores de 3 años, a quienes se brinda el acompañamiento de especialistas mediante pláticas grupales sobre temas como la maduración física, el lenguaje y la comunicación y el aprendizaje a través del juego. Visitas a domicilio por parte de los especialistas para estimular el desarrollo de los bebés en sus hogares. Acompañamiento continuo con pláticas y talleres hasta que los niños entren a preescolar. Trabajo conjunto con los servicios de salud para detectar complicaciones de manera oportuna. Las familias cuentan con una guía para padres, un libro de cuentos y un manual para promover el desarrollo emocional de los niños. Estos contenidos pueden consultarse desde una aplicación móvil en la que también encontrarán canciones, cuentos, tips y consejos de especialistas. Con el programa de educación inicial, las familias obtienen las herramientas para que sus hijos crezcan más sanos, más fuertes y más felices, porque el que empieza primero llega más lejos. Decisiones firmes, resultados fuertes. Y bueno, para dar continuidad a cómo vamos a construir y cómo vamos a llegar a esos lugares más cercanos, cómo vamos a llegar con esas madres solteras, con esas madres primerizas, porque realmente nadie nos enseña a cómo ser padres. Empezamos desde abajo, desde cómo caminar. Hablando con el secretario de Educación, Alejandro Fernández, un hombre muy, muy humano y con una visión extraordinaria, pues nos dio ahí algunas ideas de cómo poder llegar a la gente. ¿Qué hicimos? Visitamos los lugares, no todos están dentro de las aulas, dentro de las instituciones educativas, buscamos lugares de manera conjunta con las autoridades locales, con las autoridades municipales, en centros muchas veces abandonados, pero que pudieran cubrir las características que se pretende para poder desarrollar estas actividades. Buscamos espacios que muchas veces estaban abandonados, pero logramos interesar hablando con la gente de la localidad, que ellos mismos nos ayudaran a construir estos espacios. Les dijimos qué dimensiones deberían de tener, cómo deberían de estar estas instalaciones, y la verdad es que lo creamos conjuntamente porque creando identidad, cuidan más el espacio. Entonces, de esa manera nos fuimos a caminar con ellos, buscamos la ubicación de los lugares y así llegamos a realizar estos espacios con material didácticos donado por la Secretaría de Educación en diferentes lugares del territorio de Lerma. Y dirán, ¿por qué Lerma? Lerma es un municipio que no es tan pequeño, pero tampoco es no es tan grande ni tampoco es tan pequeño y cubre las características para iniciar la primera etapa de este gran programa. Y de la siguiente, por favor. Ya una vez hablando con las autoridades, pues vimos y nos enfocamos a las 22 sedes en donde debería de estar ubicado de acuerdo a la población objetivo, que de manera conjunta la trabajamos con los centros de salud. ¿Con qué objeto? Bueno, pues con el objetivo de ir de la mano con los médicos, con las enfermeras, con las TAPS, para poder llevar un servicio más a estas familias. ¿Dónde se encuentran estas sedes? Pues estas sedes se encuentran en 22 comunidades, tanto rurales como urbanas o semiurbanas, de este gran municipio. Adelante. A continuación, les vamos a presentar cómo quedaron ya estas sedes una vez de verlas visitadas, de verles dado el material didáctico para que ellos pudieran, cada maestra junto con las autoridades locales, pudieran ponerle su toque de acuerdo a las necesidades o a lo que ellos sentían que pudieran estar cómodos estos niños. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que hicimos? Pues ya tenemos las sedes, ya tenemos los espacios. Ahora, ¿cómo vamos a promocionar el programa o de qué manera lo vamos a llevar a cabo? Quiero decirles
que estuvimos capacitando a jóvenes universitarios de 2 universidades, la Tecnológica del Valle de Toluca y la Universidad Mexiquense Bicentenario, que estaban haciendo su servicio social. Los capacitamos a ellos para que, a su vez, ellos pudieran presentarse en diferentes módulos y poder hacer estos registros para poder cubrir la cantidad de niños que estaba establecida, que más adelante les voy a decir qué cantidad pudimos lograr. Adelante, por favor. Entonces, bueno, pues con estos jóvenes universitarios que colocaron cada uno de los módulos en los lugares más concurridos, iglesias, parques, etcétera, donde la gente podía caminar más y podrían llegar a poder inscribir a estos chiquitos. Adelante, por favor. Pues una vez que ya se logró el registro, se manejan 2 aspectos importantes. Uno, que es la atención intensiva, que esta se lleva a cabo dentro de las sedes, en donde las maestras atienden de 6 a 10 familias en un total de 90 minutos, una vez a la semana. Y de manera posterior se llevan a cabo visitas domiciliarias una vez al mes para conocer el entorno de los niños, ver qué es lo que necesitan las mamás y sientan el programa más suyo y más de cerca a nuestras maestras. Adelante. Para que ustedes vean cuál es el desarrollo y cómo se lleva a cabo estas actividades dentro de estas sedes, en lugares comunitarios, les voy a pasar una capsulita para que se den cuenta de cómo nosotros estamos llevando a cabo estas actividades dentro del Estado de México. Adelante, por favor. Profesora Ixel Montes de Figueroa. Para mí el programa Bebés Más Fuertes me ha brindado la oportunidad de conocer a personas de las cuales he aprendido a reconocer la importancia de los primeros estímulos que se les debe de brindar a los bebés a partir de los 0 a los 3 años de edad. Esto para tener un pleno desarrollo. Lo que he podido realizar en dicho programa es apoyar a las mamás con actividades innovadoras y enriquecedoras para sus hijos. Cabello, ojos, nariz, sí, Creo que lo están volviendo a... se repite de nuevo. Se está repitiendo, pero bueno, es para que lo vean muy bien. Y bueno, comentarles que armamos una estructura con 22 guías educativas, que son las maestras de preescolar, que se capacitaron por especialistas, que inclusive ellas escribieron estos 3 libros que les repartimos a las madres de familia, para que también ellas tuvieran una guía de cómo ir adaptándose
a las actividades que se manejaban dentro de casa. Se trata de maestros de preescolar especializados en educación inicial que tienen conocimiento de desarrollo integral de los niños. La siguiente, por favor. Estas maestras fueron capacitadas por especialistas, como les decía. Son 14 módulos que se manejaron, entre ellos cómo educar a niños sanos y felices, las emociones de mi bebé, entre otros rubros que se estuvieron manejando durante este periodo del 25 de febrero al 13 de junio. Comentarles que estamos ya por cerrar esta primera etapa, en donde hemos tenido, la verdad, una respuesta muy, muy importante por parte de los padres de familia. Estructuramos un programa de tal manera que jamás pensamos que íbamos a vivir una situación tan difícil como la que estamos viviendo en este momento. La población, la que sigue, por favor. La población objetivo que inicialmente con la que empezamos a trabajar fueron 600 niños. Se inscribieron un poquito más, pero eran de otros municipios. Entonces, como el objetivo era crear, iniciando la primera etapa en este municipio, pues aceptamos a niños nada más de este municipio. De manera posterior lo vamos a aperturar a más municipios. Aquí se atendieron bebés de 45 días a 11 meses. No saben qué experiencia. Tenemos 50 mamás embarazadas que iban jóvenes, mamás muy jóvenes, desde 16 años, 17, 18, 21. Pues como les decía anteriormente, nadie nos enseña ni nos da la varita mágica para ser mamás. Tenemos abuelitas, que son las cuidadoras de los niños, que ustedes las ven ahí en los videos, que apoyan a sus hijas jóvenes, pero que de alguna manera también se apoyan de lo que las maestras o las cuidadoras de los bebés, las maestras les están brindando. Y de esta manera, pues llegamos de esos 600 menores, por la situación que se ha estado suscitando, que todos conocemos, desataron algunos niños, pero la verdad me siento muy orgullosa porque las maestras pusieron todo el talento, toda su pasión, todo su trabajo para poder rescatarlos. Tenemos 539 niños, con 539 niños vamos a terminar esta primera etapa de 600 que iniciamos, que creo que no es mucho. Adelante, pues, por favor. Y bueno, pues la vida nos vino a cambiar. Se vino lo de la pandemia. Obviamente, pues no estábamos preparados para poder atender una situación como esta, pero yo creo que es muy importante que escuchen nuestra siguiente cápsula. Adelante. Mi nombre es Silvia Alejandro Gutiérrez, soy maestra del programa Bebés Más Fuertes. Y a pesar de la contingencia por la cual estamos pasando, continuamos trabajando. Esto con apoyo de nuestras mamás. Hemos creado grupos de WhatsApp en los que semana a semana les brindamos la información necesaria junto con actividades que ellas promueven y desarrollan con sus bebés. Cada una de estas actividades son con materiales muy sencillos que ellas tienen en casa. También se les brinda un acompañamiento. Mediante este acompañamiento con llamadas, mensajes telefónicos o videollamadas, si es necesario, se resuelven sus dudas, cuestionamientos. También es importante que ellas nos expliquen y nos mandan fotos de las evidencias que ellas realizan con cada uno de sus bebés. Todo esto nos ha permitido continuar el desarrollo intelectual de nuestros bebés desde edades tempranas, porque en Bebés Más Fuertes seguimos trabajando. Y bueno, como comentaba la maestra, a distancia, seguimos buscando las mejores alternativas para no abandonar a nuestras mamás, para no abandonar a las cuidadoras y para seguir teniendo ese contacto de manera directa. Decirles que tenemos una aplicación en donde, de Bebés Más Fuertes, en donde las mamás
pueden buscar algunos tips. Por ejemplo, nos platicaba una abuelita que pensaba que el bebé lloraba mucho, muy fuerte, y que pensaba que estaba enfermo de algo. Entonces se metió a la aplicación, le dijo a la maestra cómo, y ella encontró un resultado de cómo atender en ese momento al bebé. Y la verdad es que todo esto nos ha permitido cambiar nuestra dinámica de trabajo, pero también darnos cuenta que podemos nosotros, con nuestro empeño, con nuestro talento, con nuestra capacidad, con el profesionalismo, poder cubrir todos esos espacios que en este momento estamos viviendo tan difícil, todos a nivel mundial. Entonces, la que sigue, por favor. Esta es nuestra aplicación. Quiero decirles que me siento muy orgullosa de ser parte de este gran equipo en donde estamos buscando las mejores alternativas para cambiarles la vida a esos bebés que inician. Es muy importante que un bebé querido desde su nacimiento, y eso lo han dicho los expertos, es la gente que menos es agresiva, es la gente que emocionalmente maneja mejor las cosas y que le permite tener otro tipo de vida. La verdad es el que pongamos un poquito de nosotros, de lo que sabemos hacer. Y les digo, yo me apasiono cuando hablo de este tema, porque mi primera preparación, yo soy educadora, yo inicié, dicen que uno regresa de donde inicia, y ahora que estoy con las maestras me entiendo perfecto, porque estuve muy poco tiempo dentro de las aulas, les dije, pero no pude educar gente más adulta, porque bueno, pues ya en los diferentes espacios que he ocupado de manera posterior, es muy difícil emprender este tipo de actividades con gente que no tuvo pues toda esa atención desde pequeños. Y la verdad, esto es parte de mi experiencia, es parte de lo que hemos estado viviendo, es parte de lo que estamos haciendo dentro del gobierno del Estado de México, con Alfredo del Mazo Maza y con nuestro secretario Alejandro Fernández. Les agradezco mucho su atención y quédense en casa, porque así te cuidas tú, me cuido yo y nos cuidamos todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Vicky y Colín por esta participación. Sin duda es un programa muy ambicioso que pues busca incidir en los primeros años de vida de pues un niño o una niña que son cruciales para su desarrollo. Pues vamos rápidamente con algunas preguntas que ya nos han llegado a través de este Facebook Live. Por ejemplo, nos escriben, se quiere cambiar a los jóvenes, pero las bases se forman en la primera infancia. ¿No sería prioritario iniciar en este grupo de edad? Dejamos abierto el micrófono para quien nos quiera contestar de los participantes del panel. Si me permiten de manera muy rápida aportar algunos comentarios. Dicen los expertos que si no quieres castigar al adulto, inviertas en el niño. Esto es una premisa que nos debe de mover a todas las políticas públicas, a todos los partidos. Y su servidora y Ana Lilia, estoy segura, daremos una batalla muy certera, con argumentos muy propositivos en la discusión del presupuesto que ya vamos a iniciar en los próximos meses, para que la agenda de la niñez sea visible y sobre todo sea una agenda con presupuesto muy puntual, porque hoy no existe. Hoy, sin las estancias infantiles, y ya vimos testimonios muy puntuales que nos daba Cristina, y bueno, el señor gobernador del Mazo hace un esfuerzo importante por rescatar un programa, idear con gran imaginación un programa paralelo, pero no terminan de resolver el problema de fondo, porque eran 350,000 niños y en el Estado de México había más de una estancia infantil por municipio. Y era un proyecto que costaba nada en comparación de lo que hoy se está invirtiendo en un tren o en una refinería que no tendrá ni pies ni cabeza. Entonces, toda aquella inversión que se haga para la niñez, sin duda, como bien lo hacen en las preguntas y en las reflexiones, es lo más importante y la base de la sociedad. Hoy no existe el tamiz neonatal, ya tenemos una iniciativa sobre ello, el tamiz auditivo. Hoy no existen los implantes cocleares, esta tecnología que revierte la sordera, que es el único sentido que se puede recuperar y que vale más de $20,000. Y para las familias que hoy tienen el diagnóstico de un niño sordo, no tienen, y de que su hijo está sordo y su bebé se lo llevan a su casa y no tendrán las herramientas para darle seguimiento a este reto tan importante.
Hoy no hay apoyo para nuestros niños con discapacidad. A través del DIF nacional se invertían más de 300 millones de pesos en las unidades de rehabilitación, que daban más de 1 millón de terapias al mes. Hoy no existen los recursos, se quitaron del presupuesto. Hoy no hay los comedores comunitarios, que daban más de 500,000 de comidas al día, en donde muchos de los beneficiados, por supuesto que eran los niños, y de esta comida que yo mencionaba, que era el único alimento que muchos niños tenían al día. Las escuelas de tiempo completo, Anita nos podría dar toda una reseña sobre el tema, en esta complejidad en donde las mujeres hoy enfrentan la responsabilidad de trabajar y sacar adelante a sus hijos y a sus familias, y hoy no existen. Hoy se redujo a la mitad del presupuesto de las escuelas de tiempo completo. Entonces, es muy lamentable, pero ¿qué vamos a hacer? Todo lo que sea necesario y todo lo que esté a nuestro alcance, y daremos, insisto, un debate de altura, y tendremos que poner de acuerdo a todos los partidos políticos y más al partido en el gobierno. Dicen que puedes ignorar la realidad y puedes tener otros datos, pero no puedes ignorar las consecuencias de esta realidad. Muchas gracias. Pues rápidamente, siguiendo con este tema de las estancias infantiles, nos preguntan, la falta de apoyo por parte del gobierno federal fue una decisión desafortunada. ¿Qué opciones hay en el Estado de México para apoyar a los niños y niñas en su primera infancia? Pues estamos, si me permites, Sí. Estamos ampliando este programa. Estamos ahorita viendo, bueno, se vino todo esto, pero estamos viendo a qué más municipios nos vamos a ampliar para poder atender a la población objetivo. Poco a poco vamos, es un programa muy importante, lo sabemos, pero estamos buscando las mejores alternativas para poder llegar a los rincones más apartados de nuestra entidad federativa, de este municipio, de este estado, perdón. Y Ginarelli, Sí. Si me permites comentar, justo creo que es importante no perder de vista que los niños, los menores, deben de estar o siempre están o debieran de estar al cuidado de sus padres o de los responsables de su cuidado. Entonces es una vinculación tanto de la atención al menor como la atención y educación que se le da a quien cuida al menor y todo el contexto alrededor de eso. O sea, la pandemia nos ha venido a mostrar los riesgos en los que los padres se encuentran. Ya lo decíamos, no hay estancias, no hay lugares adecuados donde nuestros hijos puedan estar en condiciones cuidados, arropados, atendidos, nutridos, etcétera. Entonces, es un tema integral el que se tiene que atender a través de la política pública. Sí, estos programas tienen que seguir, tienen que ampliarse y también ver cómo formamos, cómo educamos a los padres, que son los primeros responsables también del cuidado de sus hijos en estas situaciones de riesgo, como mencionaba yo, del tema de la prevención de adicciones, este estrés que genera la pérdida de empleo, genera posibilidad de asumir, digamos, temas de una adicción al alcohol, por el estrés, la preocupación, enfermedades mentales, la depresión que se va generando, todo esto afecta al desarrollo de los niños. Entonces también tiene que haber programas específicos para, ante esta crisis que estamos viviendo, se pueda compaginar arropar a los menores y también acompañar a sus principales responsables de su educación, que son los padres, que son sus cuidadores. Exacto. Bueno, pues sin duda grandes reflexiones. Nos quedan muchas preguntas en esta amplia participación que tuvimos esta tarde en el Facebook Live de 50+1, capítulo Estado de México. Ojalá que pues tengan posibilidad también de leer cada una de las felicitaciones, de los cuestionamientos, incluso pues algunas dudas que hay de la aplicación de estos programas de los que nos hablaron esta tarde. Quiero agradecer nuevamente a la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo pues esta posibilidad de compartir los micrófonos y este espacio virtual con todas ustedes. Muchas gracias y mi reconocimiento. Gracias, querida Ginarelli. Bueno, ya se nos agotó el tiempo, pero no sé, Vicky, Colín, si nos puedes decir cómo se inscriben al programa, si pueden obtener la aplicación, porque entiendo que es un programa piloto que arrancó en varios municipios y creo que eso es algo muy importante de responderle a quienes nos escuchan. Sí, pronto llegaremos a su municipio. Nosotros les vamos a avisar cómo paulatinamente se va a ir municipio por municipio. Ahorita vamos a San Mateo Atenco, queda Lerma, San Mateo Atenco, y vamos a ver 4 municipios más, quizá 2 del Valle de México y 2 del Estado de México. Se está haciendo con todo cuidado porque estamos atendiendo lo más sensible que son los bebés.
Entonces, la verdad, vamos despacio, pero con pasos firmes. Yo les voy a ir avisando con tiempo, si me permites, a través de las redes sociales, cómo vamos avanzando en el trayecto de este programa. De verdad, es un programa increíble. Necesitan vivirlo para sentirlo. Gracias, Vicky. Gracias, Ginarelli. Gracias a Laura, a Fernanda. Desde luego, Vicky. Yo quiero hacer una reflexión final. No es un tema solamente que es muy valioso y que es muy relevante, efectivamente. No traemos un chip que nos diga cómo ser mamás. Es algo que necesitamos ir aprendiendo. No todas tenemos a la mamá cerca, pero también es un requerimiento de tiempo. Y es inadmisible que el Estado mexicano haya quitado un programa y no haya tenido una sustitución. No se resuelve con recursos, porque efectivamente estos recursos llegan a la familia y con mucho respeto hay que decirlo, pues a veces pues se usan para comer, pero no están los niños socializando. Los abuelos no siempre tienen ni la salud necesaria ni el tiempo necesario para poder apoyarnos como lo hacen en muchas ocasiones, como requieren nuestros pequeños. Entonces, en el Estado de México había 1,300 estancias infantiles que prácticamente desaparecieron. Como señala Laura Barrera, que además le tengo que reconocer que es nuestra cabeza en el grupo parlamentario para este tema, siempre está pendiente de todos los temas que impactan a la niñez. Dimos la batalla porque en la reforma constitucional se incluyera la educación inicial, que en la propuesta del presidente López Obrador se había quitado. Dimos la batalla desde la oposición, logramos que se incluyera la educación inicial en la Constitución. Lamentablemente, el presupuesto se aprueba solamente por mayoría, ya no requirieron ningún voto de la oposición y el presupuesto de este año ya no tiene un peso para educación inicial. Por eso quiero decir que efectivamente, como señalaba Laura, vamos a dar la batalla para que esto vuelva ahora sí que a la normalidad, porque las mujeres no podemos estar eligiendo entre ir a trabajar para tener alimento en la mesa o dedicarnos a cuidar a nuestros hijos. Ojalá tuviéramos todas esta posibilidad de dedicarnos de tiempo completo, pero trabajamos también, somos jefas de familia en muchos casos y esto requiere el apoyo y el acompañamiento del Estado mexicano. Por eso quiero reconocerle al gobernador Alfredo del Mazo, a Alejandro Fernández, nuestro secretario de Educación, que después de la desaparición de estancias infantiles hayan buscado el cómo sí, pero hay que decirlo, esto se está haciendo también con recursos propios. Para un estado que tiene 17 millones de habitantes, pues es muy complejo avanzar, como señala Vicky, como se requiere, con la fuerza que se requiere, porque hoy también los estados están sufriendo recortes presupuestales. Así que mi reconocimiento, Vicky, por este gran trabajo que hacen maestras y maestros del Estado de México con una enorme pasión, con amor, con un enorme compromiso, pero sí tenemos que levantar la voz para decir, necesitamos estancias infantiles, necesitamos espacios para que las mamás podamos ir a trabajar tranquilas, seguras, sabiendo que nuestros hijos no solamente están bien cuidados, porque no son guarderías, como se les llamaba anteriormente, sino que hay un espacio que permite que su alimentación, que su desarrollo sea integral y sea el adecuado en estos años que ya nuestras especialistas nos lo dijeron, son cruciales en la vida de todos. Hay una frase que dice Laura Barrera que me encanta y que tiene toda la razón. Infancia es destino. Así que necesitamos invertir como país para que nuestros niños el día de mañana sean los adultos que México necesita. Pues muchísimas gracias a todas. Ha sido muy enriquecedor escucharlas como siempre. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo martes. Tendremos el siguiente foro. Y pues mientras tanto, les agradecemos mucho que se hayan conectado con nosotras. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Ana Lilia. Hasta luego a todas. Un gusto.